En esta rebelión de la montonera ferreñafana de 1908, un papel importante jugó Casimiro Chumán. ¿Cuál es el perfil de este cura en la época? Sabemos que no era solamente cura, era también agricultor, algo curioso, ¿no? Para estos tiempos. Háblenos un poco sobre el perfil del cura Casimiro Chumán. Los campesinos ricos de Farreñafe tenían un prestigio. No solamente se era campesino, sino el prestigio era si el hijo era médico o era sacerdote. Por eso es que muchos médicos ferreñafanos y muchos sacerdotes ferreñafanos son hijos de campesinos ricos. Entonces, algunos de ellos fueron a Lima y ya nunca volvieron. Se quedaron solo 4 sacerdotes ferreñafanos en el área de Lambayeque, el resto salió a otros lugares, pero Casimiro Chumán tenía en la rama Chuchicol 32 hectáreas. Él, además de tener el curato de Ferreñafe, se dedicaba a sembrar las tierras. Él tenía un caballo bayo que lo amarraba en la puerta de la iglesia. Después de la misa se iba a ver a su chacra. Entonces, por lo tanto, sufría del robo de las aguas de los terratenientes. Eso hace que desarrolle su sensibilidad social. Por ejemplo, él escribía en un interdiario que se llamó El Grito del Pueblo, y ahí habla de cómo los hacendados no dejan los jirones de agua del Taimi. Él comienza a hablar que es necesario educar a los campesinos y crea 2 escuelas nocturnas para educar a los campesinos. Luego comienza a hablar de los derechos de la mujer y luego comienza a hablar por primera vez de las irrigaciones, que hay necesidad de crear irrigaciones y crear reservorios con el objeto de evitar que una plutocracia siga gobernando, ¿no? Entonces, este es un sacerdote que tiene una doble visión. O sea, no es el sacerdote que en el púlpito te va a hablar de un nuevo mundo y todo el mundo se va a conformar. No, es un sacerdote que te va a decir que hay necesidad de rebelarse ante la injusticia. Podríamos decir que también el hecho mismo de ser oriundo de Ferreñafe, ser agricultor y conocer la problemática, lo indujo también a encabezar una rebelión porque también le afectaban sus intereses. Claro que sí. Además, en aquel entonces estaba una señora que se llamó Manuela Capitán, que era una campesina que tenía 50 hectáreas entre las ramas Guanabal y Paltar. Ella, con su revólver en mano, defendía el agua. También era muy común que los campesinos ricos, los campesinos que tuvieran un área grande de tierra, defendieran y se enfrentaran a los terratenientes. ¿Por qué? Porque los terratenientes además eran racistas. Este es un movimiento étnico. No permitían que los campesinos se fueran al parque. Los corrían a balazos, a fuetazos, ¿no? Los insultaban. Cada vez que pasaba un campesino, que venía un blanco y un campesino, el campesino tenía que salir de la vereda porque si no el hacendado lo empujaba, lo escupía. Y cada vez que ellos iban al mercado, todo el mundo se apartaba porque les apestaba, les decía que los campesinos olían a chileno. Y bueno, pasado el tiempo, ¿cuál es la reivindicación histórica que se le da a este cura dentro de la comunidad ferreñafana? Bueno, hay varias. Lo primero es que nos establece un código de aguas, ¿no? Lo segundo es que este sacerdote nos enseña que hay necesidad de seguir trabajando en el proceso de educación y trabajar por la gente más pobre. En tercer lugar, él comienza a reivindicar el derecho de la mujer. Y en cuarto lugar, algo bien importante, la necesidad de un periodismo que comience a decir los errores o los problemas de una sociedad. Él en El Grito del Pueblo escribe mucho, ¿no? El periódico que era bimensual. Y ese periódico era constantemente, la imprenta que estaba en Ferreñafe era constantemente destruida por los grupos carmonistas. ¿Cuál es el final de este cura Chumán? Exactamente después de la rebelión él es apresado. Bueno, después de la rebelión es apresado, luego Leguía lo lo llama a Lima, le da la mano y le dice: a usted nunca lo he debido combatir. Entonces luego en 1913 a 1917 es alcalde y luego del 19 al 21 también es alcalde, ¿no? Y es alcalde y es párroco a la vez. Luego toma el curato de Morrope y en 1924 enferma de una neumonía, dice la ficha de defunción, y muere el mismo día que nace.
Él nace el 18 de diciembre de 1862 y muere el 18 de diciembre de 1924. Hay una versión, que también la pongo en el libro, que dice que los terratenientes lo mandaron a envenenar, porque Chumán, con estas reivindicaciones, hizo que el campesino descubriera sus derechos, que el campesino no le tuviera temor al hacendado, que el campesino luchara por sus reivindicaciones, que era en aquel entonces el agua. Dentro del perfil personal está también la idea que es un poco actual y que es controversial, el hecho de que Casimiro Chumán, según la versión histórica, según su biografía, era un cura que tenía familia, o sea, el voto de celibato lo había echado por la borda. ¿Es cierto esto, profesor? Es cierto, pero hay una cosa, hasta 1950, el 60% de los sacerdotes de Lambayeque, Piura y Cajamarca han echado el voto de celibato por la borda. La mayoría han tenido hijos y tiene hijos. Muchos de sus nietos son abogados, médicos, ingenieros, profesores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Casimiro Chumán tuvo una hija y tiene nietos actualmente. Quien va a Ferreñafe, a la entrada, a la mano derecha, está la tumba de Casimiro Chumán y ahí está la lápida donde dice recuerdo de su hija Consuelo. Pero digamos, dentro de la tradición cristiana, dentro de la devoción, digamos, de los parroquianos, estamos hablando de 1910, ¿no? Cuando él ¿era conocido o era lo que se suele decir estaba oculto? Era común en 1910, 1920, 1930 hasta 1940 que el sacerdote llegara con su mujer, que el sacerdote tuviera hijos, y todo el mundo sabía, pero el pueblo le crea a las mujeres de los sacerdotes todo un conjunto de mitos y leyendas españolas, ¿no? Pero era común, ¿no? La mayoría, hasta antes de Monseñor Francisco González Burgos, los sacerdotes de Ferreñafe han tenido mujeres e hijos. O sea, la población, la comunidad feligrés no se oponía, no lo veía como algo que estaba opuesto, digamos, al hecho del ejercer el sacerdocio. Ellos decían, yo entrevisté a una persona, le pregunté lo mismo, me decía, pero es un hombre, y un hombre tiene las mismas necesidades humanas. Me parece que esa es una respuesta que se daba en todos, ¿no? Claro, porque ahora con estos escándalos que se están dando actualmente, como que se pretende vender la idea que es un crimen pues de lesa humanidad que un sacerdote mantenga una familia, tenga una pareja. O sea, esto aquí en Ferreñafe o en la parte norte del Perú era típico, común en el siglo pasado, el principio del siglo pasado. Claro que sí, recuerda que es hasta 1940 y ese dato me lo dio Monseñor Dagmer Bellido, que fue obispo de Cajamarca, y él decía que había ese problema bastante serio, ¿no? Entonces que ellos no sabían cómo combatirlo, porque la mayoría de sacerdotes en Cajamarca tuvieron sus esposas, tuvieron sus hijos. Algunos, por ejemplo, en el caso de Ferreñafe, los sacerdotes no vivían con sus señoras al interior de la parroquia, sino en casas alquiladas o en casas propias, en las calles de Ferreñafe. Dentro del currículo formativo de educación secundaria, educación superior, porque tenemos un pedagógico aquí en el Ferreñafe, ¿se ha incorporado en parte de la historia regional este capítulo de la historia de los montoneros? No, no han trabajado el proyecto curricular local, ¿no? No han trabajado. Algunos lo asumen, otros no. O sea, como que es un personaje mítico de la historia popular, pero no está vigente dentro de los estudios formales, curriculares. No está vigente, no. Entonces yo creo que sería importante incorporarlo dentro de la propuesta, la estructura curricular. Se ha formado una comisión por los 100 años y se está planteando eso, ¿no? Pero el problema es más grande. Tenemos que hacer, en el caso de Ferreñafe, el proyecto curricular local, ¿no? Para incorporar a todos los elementos de la historia local, ¿no? Casimiro Chumán es un elemento importante. Claro, está pues dentro de toda una parte de la historia, ¿no? Y además llegó a ser autoridad política, como usted lo dijo, alcalde, ¿no? En 2 periodos. Y en su periodo mejoró la ciudad y además regaló tierras a los campesinos para que poblaran Pueblo Nuevo. Generalmente eran campesinos procedentes de Piura. Muy bien.